Vale, vale. Muy bien, pues buenos días a todas las personas que estéis en esta jornada y antes de nada, muchas gracias por invitar a Anel a contar su experiencia en la puesta en marcha de la red de mentoring que, bueno, ahora este año ya vamos a hacer 4 años, aunque no por eso nos sentimos para nada expertos en la materia, ¿eh? Yo os voy a contar nuestra experiencia. Y bueno, si sirve para que ahora que estéis en este punto podáis recoger alguna sugerencia, alguna idea, pues estupendo. Y podemos seguir en contacto a partir de hoy, pues aprendiendo uno de los otros, que es un poco de lo que se trata. Antes de empezar a hablar de la red de mentoring, yo creo que merece la pena, para los que no conozcáis lo que es ANEL, hablaros un poco del contexto de qué es ANEL y qué actividades desarrollamos para que entendáis en qué contexto se pone en marcha la red de mentoring, ¿vale? Porque tiene mucho sentido. ANEL es una asociación en Navarra que representa a las sociedades laborales y a las cooperativas, principalmente cooperativas de trabajo asociado, ¿vale? Agrupamos a todas las cooperativas salvo a las cooperativas agrarias, que están aquí representadas en Navarra por una organización que seguro que conocéis, que es UCAN, que es la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra, que bueno, somos como primos hermanos, colaboramos muy estrechamente y compartimos pues muchos temas en los que estamos trabajando conjuntamente. Entonces, ANEL se crea en el año 82 y agrupamos, como os decía, del orden de 200 sociedades laborales y cooperativas. Y son cooperativas y sociedades laborales que desarrollan su actividad en distintos sectores, principalmente en industria y en servicios, y tanto en el mercado regional como internacional. Y en cuanto al tamaño de las empresas que agrupamos, pues tenemos unas pocas que son grandes, de más de 500 personas trabajadoras, unas cuantas que son medianas, en torno a 50 trabajadores, pero sobre todo las empresas que agrupamos, de esas 200, la mayoría son empresas pequeñas, cooperativas pequeñas, de menos de 10 socios. Y la mayoría de ellas son cooperativas a las que hemos ayudado desde ANEL a crearse. Entonces, en este contexto de empresas, ¿qué es lo que hace ANEL? Pues ANEL, en nuestra misión, tenemos el representar a las empresas asociadas ante la administración, difundir el modelo de economía social, lógicamente, y también fomentar el crecimiento de la economía social aquí en Navarra, ayudando a las empresas que se quieran crear bajo este modelo y también prestándoles servicios para desarrollarse. Y en nuestra visión está contemplado, aparte de incrementar el nivel de influencia de ANEL en las decisiones públicas aquí en la región, fomentar también la participación de las empresas en el entorno de ANEL y procurar que asuman también de alguna manera el protagonismo que corresponde a su condición de empresas asociadas y romper, no sé si os pasa allí en Espazocop o no sé si os pasa la sensación de que muchas veces se dirigen a los técnicos de ANEL como si fuéramos nosotros la asociación, cuando realmente quienes son la asociación son las empresas que están asociadas, quienes hacen ANEL son las empresas que están ahí, ¿vale? Y este es un tema relevante porque es un mensaje que queremos trabajar de la mano de la red de mentoring para romper un poco esa relación que se establece de ANEL con las empresas y de las empresas con ANEL y procurar que las empresas se relacionen más entre ellas, que tengan una relación entre ellas más estrecha. Bueno, de hecho, el eslogan que venimos utilizando en los últimos años en el entorno de ANEL, que lo veréis aquí, detrás mía, somos ANEL, para que cada uno interiorice que forma parte también de la asociación, ¿vale? Eso por un lado. Y decimos que ANEL es el proyecto colaborativo de las empresas de economía social en Navarra, para que se sientan arte y parte. En nuestra actividad, por tanto, tenemos una actividad que está muy centrada en la acción institucional para reforzar, como os decía, el liderazgo de ANEL.
en la visibilidad de ANEL como referente de las empresas de economía social en Navarra. Desarrollamos una labor en comunicación muy importante con toda la actividad que hacemos. Trabajamos también en el modelo de economía social para diferenciarnos del resto de empresas que operan en el mercado. Pensamos que es un modelo distinto de gestión y lo ponemos en valor. Y como os decía, trabajamos de manera muy intensiva en el apoyo a grupos de personas que quieren emprender como cooperativa o como sociedad laboral. Y en ese sentido lo que hacemos es prestarles un apoyo desde que viene un grupo emprendedor con una idea de negocio hasta que van desarrollando esa idea de negocio, les ayudamos a hacer números, les ayudamos a poner en marcha esa cooperativa y bueno, les ayudamos en todo el proceso de constitución de la empresa. Incluso hemos desarrollado últimamente un itinerario de consolidación de estos proyectos que contempla desde el momento en el que se han constituido hasta un año desde la puesta en marcha de ese proyecto. Y ahí es un aspecto importante porque es donde también está enganchada la red de mentoring de ANEL. De hecho, las empresas que sobre todo se mentorizan son este perfil de empresas, empresas que se han constituido recientemente, que llevan una trayectoria de 2, 3 años hasta 5 y que están en un momento de consolidación de sus proyectos. Y es ahí donde nosotros centramos un poco el foco a la hora de ofrecer la mentorización. Atendemos, para que os hagáis un poco a la idea, del orden de 125 grupos de emprendedores al año y venimos a crear en torno a 35-40 empresas que suponen del orden de unos 100-120 empleos. Y por último, como os decía también, en ANEL tenemos una preocupación o una ocupación muy relevante con el querer trabajar el sentido de pertenencia de las asociadas en el entorno de la asociación y establecer dinámicas de trabajo colaborativo entre ellas, ¿vale? Este es un poco el contexto en el que nosotros ponemos en marcha hace 4 años la red de mentoring, con el fin de impulsar un espacio de colaboración entre las empresas asociadas, una red que ayudara al apoyo mutuo entre las empresas que están en ANEL y que sirviera principalmente, no solo, pero sí principalmente, para el desarrollo y la consolidación de las empresas de reciente constitución. ¿De dónde empezamos? Porque esto no nos lo inventamos de la nada. Nosotros habíamos participado en un proyecto con unos socios, en un proyecto europeo que conocimos unos socios franceses que tenían ya una red de mentoring en marcha. Y en ese marco de ese proyecto estuvimos trabajando desde la teoría en este caso una metodología de mentoring en la que diseñamos en esa metodología pues qué enfoque le queríamos dar a este tema, un poco cómo diferenciar la red de mentoring que queríamos poner en marcha de otras redes de mentoring que hay por ahí. Establecimos un código ético que enmarcará la relación entre mentores y mentorizados. Definimos el perfil de persona mentora que queríamos buscar, definimos el perfil de empresa a mentorizar, identificamos qué beneficios podía tener tanto para unos como para otros, definimos también cuáles eran las fases del proceso, también identificamos algunas pautas para que el proceso tuviera éxito, qué cuestiones se podían evitar, incluso un modelo de acuerdo que se pudiera firmar entre las partes y que enmarcara un poco la relación. Y todo esto lo hicimos previamente a poner en marcha la red. Y ahí, en ese momento, ya vimos la utilidad del mentoring como una herramienta muy válida para la colaboración entre las empresas. Y también identificamos la necesidad de no solamente poner en marcha procesos de mentoring entre personas que mentoricen y empresas a mentorizar, sino identificamos que era muy interesante crear una red de mentores, de personas mentoras,
porque teníamos muy claro que para las personas que se mentorizan, pues hay un aliciente muy claro, ¿no? Que es aprender a través de la experiencia de la persona que les mentoriza. Pero queríamos también crear una red de mentores que se apoyaran entre ellos, que aprendieran unos de otros, que interactuaran y que generara valor para que pudieran seguir enganchados en este entorno. Nuestra experiencia en ANEL, supongo que si vosotros estáis trabajando en esta línea, también la habréis identificado. La dificultad de poner en marcha una red no es ponerla en marcha, es mantenerla. Es mantener esa red viva, con interés para quienes están en ese entorno, y eso se tiene que trabajar día a día bueno, y entre todos, aunque siempre hay un agente impulsor, que en este caso somos nosotros, somos ANEL, pero ahí os adelanto un reto que tenemos encima de la mesa que todavía no está solucionado. En esa red de mentoring necesitamos atraer también a estas personas mentoras a la gobernanza de la propia red. La red se mueve si la movemos desde ANEL, pero necesitamos que se mueva también a iniciativa de los propios mentores, ¿vale? Bueno, como os decía, ahí ya vimos la utilidad de esta herramienta para establecer ese espacio de colaboración entre empresas, y además vimos que tenía mucho sentido vinculado a nuestra estrategia. En un entorno asociativo en el que nos movemos, pues es que es fundamental generar entornos en los que las empresas se relacionen entre sí. Y además éramos muy conscientes, y cuando me preguntaba Patán un poco a iniciativa de quién surgió esta iniciativa, éramos muy conscientes de que había una inquietud en el entorno de las empresas de ANEL, pues de aprovechar la experiencia, la trayectoria, el bagaje de personas concretas que habían pasado por circunstancias que las empresas que se han constituido últimamente están pasando, a nivel de negocio, a nivel de socios y a todos los niveles, ¿no? Entonces, el poder poner a disposición de esos proyectos en esa fase el conocimiento y la trayectoria y la experiencia de estas personas, pues era muy enriquecedor, y así nos lo habían trasladado de manera informal. Llega un momento en el que tenemos la oportunidad de presentar un proyecto a Gobierno de Navarra para impulsar esta red y conseguir algo de financiación, y la ponemos en marcha pues hace 4 años. Bien, ese proyecto lo que nos dio la posibilidad es de poder poner los proyectos de mentoring en marcha. Venimos a poner más o menos del orden a 10 proyectos de mentoring al año, ¿vale? Esos procesos, bueno, os comentaré más adelante. En esos procesos participan personas que en primera instancia nosotros identificamos en ese momento en el que creamos la red, identificamos prácticamente a dedo. En ANEL somos unas 200 empresas y todas las personas técnicas de la asociación tenemos bastante conocimiento tanto de las empresas como de las personas que participan en ellas. Y nos juntamos el equipo técnico de la asociación y con el perfil que teníamos definido de persona mentora, identificamos quién podía encajar en ese perfil. Básicamente lo que buscábamos eran personas con trayectoria en sus empresas de economía social, que tuvieran experiencia, que tuvieran interés en participar, fundamental, y que tuvieran ganas de participar en este entorno de red. Y nada, pues lo que hicimos fue llamarles directamente y explicarles el proyecto. Y la verdad es que, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Porque nosotros, como os decía, teníamos bastante claro que las empresas que se iban a mentorizar, pues para ellas había un aliciente muy claro, pero queríamos enganchar a las personas que se mentorizaran, perdón, a las personas mentoras. Entonces, de las 20 personas que identificamos con este perfil, en las llamadas, pues conseguimos
enganchar a esta red a 18 de ellas. Solamente 2, pues sobre todo pues por falta de tiempo, fue lo que nos dijeron, pues no se sumaron. Pero el proyecto se acogió de muy buen grado por parte de las personas mentoras y empezamos a funcionar con ellas. Aquí también os quiero advertir que no sé si es vuestra realidad o no, pero las personas que nos dijeron que sí no tenían ninguna de ellas, salvo una, experiencia como personas mentoras. No habían hecho nunca de personas mentoras. Por eso os decía que nosotros queríamos identificar gente que tuviera interés y ganas de compartir. Porque hace 4 años, en esa primera experiencia que tuvieron de mentorización, lo hicieron, pues como se suele decir, a portagayola, así, casi sin formación previa. ¿Vale? Lo que establecimos con estas personas de la red de mentoring, con estas mentoras, fue un plan de trabajo, eso sí, para identificar un poco que no solamente cómo iban a intervenir en los procesos de mentoring, sino queríamos desarrollar en ese plan de trabajo una serie de actividades, como os decía antes, que dieran también valor a estas personas y que les y que les dieran a ellos también oportunidad pues de compartir buenas prácticas entre ellos, de contrastar ideas, de hablar de distintas visiones de lo que ellos viven en sus propias empresas, de compartir contactos y que eso les reportara a ellos también en su día a día profesional. Bueno, pues empezamos así, como os digo, hace 4 años. Lo que hicimos a la hora ya teníamos los mentores identificados, ya teníamos un plan de trabajo estructurado con ellos en ese primer año para empezar a trabajar ciertas actividades como las que os he comentado. Y lo que hicimos fue identificar también empresas que se querían mentorizar, de las que habíamos ayudado a constituir. Y lo que hicimos fue en el equipo técnico pues un primer match. Lo que nos juntamos y vimos un poco y les pedimos a las personas mentoras que nos hablaran un poco de cuál era su perfil, de qué experiencia profesional tenían, de en qué áreas se sentían más cómodas trabajando el tema de mentoring, un poco que nos hablaran de su disponibilidad y demás, y con esa información y con la información por la otra parte de saber cuál era la necesidad que las empresas querían trabajar a la hora de mentorizarse y qué objetivo querían cubrir con esta experiencia, hicimos nosotros los emparejamientos. Esos emparejamientos los contrastamos tanto con las empresas que se mentorizaron como las personas que iban a mentorizar. Y con el visto bueno de todos, pues mantuvimos reuniones individuales de la persona mentora con la empresa a mentorizar, en la que interveníamos directamente en él, que somos la tercera pata de todo este proceso, como impulsores y también ayudando a que los procesos pues, empiecen bien, sigan bien y terminen bien. Y en ese sentido, esa primera reunión que tuvimos tanto con los mentores como con los mentorizados, pues las solemos aprovechar para centrar bastante bien el objetivo que se quiere trabajar en la relación, que nos parece un tema bastante importante. Algunas de las recomendaciones que nosotros solemos dar cuando se desarrolla este proceso es que es importante que tanto unos como otros identifiquen que el proceso tiene un comienzo y un final. En nuestro caso, los procesos de mentoring los centramos en un acompañamiento de 6 meses. ¿Vale? Damos unas orientaciones, decimos que pueden ser en torno a 6 meses, una reunión presencial al mes, pero que luego dejamos flexibilidad para que mentor y mentorizados establezcan un poco cuáles van a ser las reglas del juego y cómo se van a relacionar entre ellos.
pero sí que decimos que es importante que vean que la relación tiene un principio, que tiene un final, que se marquen un objetivo de inicio, que quieren trabajar con el proceso y que el peso de la relación recae en la empresa que se está mentorizando. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Las personas mentoras están poniendo su tiempo, su dedicación para favorecer o para ayudar a esa empresa mentorizada, y entendemos que la empresa mentorizada es la que se tiene que responsabilizar, pues, de mantener el contacto con la persona mentora y de cumplir con los compromisos que en cada una de las reuniones acuerdan con la persona mentora. Y en la parte final del proceso también lo que hacemos es una evaluación, tanto individual de cada uno de los procesos como grupal. Por un lado mentores y por otro lado mentorizados, pues para hablar un poco de lo que han vivido, mejoras en los procesos y demás. Y este año, este cuarto año, lo que vamos a hacer también va a ser una reunión de balance conjunta, mentores y mentorizados, para, bueno, pues para propiciar un poco la relación también entre ellos. Como os decía, la parte de los procesos de mentoring es muy interesante, pero no nos olvidamos de seguir dando valor en el entorno de la red. Nosotros queremos que sea una red diferente y por eso, aunque las mentorizaciones muchas veces la necesidad que se identifica por parte de las empresas se centra en temas relacionados con el negocio, ¿no? Pues muchas empresas quieren, pues imaginaros, en el momento de consolidación de sus proyectos, pues trabajar la parte comercial, de captación de clientes, pero lo que nosotros queremos trabajar o que por lo menos haya un barniz en las mentorizaciones es teniendo en cuenta y sin que se nos olvide que son empresas de economía social y un poco los valores y lo que nos une, ¿no? Que son aspectos que todos conocemos en esta sala. Queremos también que sea una red flexible y que se adapte también a las necesidades de las personas mentoras, en el sentido de que hay personas que han participado más activamente en un momento determinado, pero que en otros momentos pues, su vida profesional les está impidiendo participar con esa actividad, pero no nos olvidamos de ellas, mantienen ahí vinculadas a la red y les seguimos informando de todas las actividades que seguimos haciendo, con la idea de que en la medida en la que puedan sigan participando. Y a veces participan mentorizando proyectos, otros años no, luego se vuelven a enganchar. Por otro lado, también queremos que personas que se han mentorizado se planteen en un momento determinado mentorizar a proyectos que hayan podido tener bueno, que estén en un momento de su vida profesional por el que ellos han pasado hace poco, es decir, personas que se mentorizaron hace 4 años ahora están en este cuarto año actuando como personas mentoras, con proyectos que han empezado hace poquito. Y prácticamente ese es un poco el plan que estamos trabajando. Es importante también, que no lo he comentado, y eso hemos ido aprendiendo a lo largo también de los años. Os he dicho que empezamos prácticamente convenciendo a los mentores de su participación, pues casi con una llamada telefónica, pero sí que queríamos a finales de ese año, y mientras estaban haciendo los procesos de mentoring y a lo largo del segundo, tercer y cuarto año, sí, les hemos ofrecido capacitación en mentoring. Les hemos dado formación para que desarrollaran habilidades y conocieran herramientas que les ayudaran a desarrollar esa función como mentores de una manera más solvente y que ellos se sintieran más cómodos. Y anualmente pues hacemos una formación para homologar nuevos mentores y seguimos ofreciendo, dentro de las actividades del entorno de la red de mentoring, seguimos ofreciendo encuentros pues para trabajar esas habilidades o ciertos conocimientos que ellos nos demandan. En cuanto al alcance de esta red en estos años,
En estos momentos estamos en torno a 30, 35 personas en el entorno de la red como mentoras. Hemos abierto este último año la red a otras familias de la economía social. Empezó siendo un proyecto de empresas de ANEL para las empresas de ANEL y ahora lo que hemos hecho es abrirlo y captar personas mentoras de otras familias de la economía social, como del entorno de los centros especiales de empleo, centros de inserción, asociación de fundaciones. Bueno, queremos ampliar la red. Es otro de los retos que tenemos. Si no crece la red, acabará muriendo, porque, como os decía, es una red flexible. Queremos mantener personas a lo largo de 4 años, pero somos muy conscientes que personas que entraron, pues de alguna manera pues han tenido su momento y necesitan dar paso a otras personas que entren. Por eso, uno de los retos que tenemos en estos momentos es que la red crezca y queremos seguir creando también valor. Entonces, seguimos dándole vueltas para ver qué tipo de actividades podemos seguir ofreciendo para que sigan estando enganchadas. Y como os decía, están unas 35 personas dentro de este entorno de red y se han mentorizado en estos 4 años 40 empresas de ANEL. No solamente empresas de reciente constitución, sino que también en los 2 últimos años hemos vinculado la posibilidad de mentorizarse a otros servicios que ofrecemos desde ANEL. Por ejemplo, tenemos identificado una necesidad en las empresas de la asociación, una necesidad de trabajar el tema de sucesión empresarial. Y venimos trabajando desde el año pasado con un grupo de empresas para trabajar esa sucesión empresarial con tiempo. Bien, pues para ese tipo de aspectos, que no son la consolidación de los proyectos, sino un tema muy concreto de sucesión empresarial, también hemos identificado mentores que tienen ese expertise, esa experiencia, y ponemos en relación a esas personas que han pasado por procesos similares con este tipo de proyectos. Y lo vinculamos también a otros servicios más de consultoría que ofrecemos desde la asociación, y en el que identificamos necesidades puntuales de estas empresas y a partir de ahí pues buscamos también personas que tengan esa experiencia para que les puedan ayudar. Y básicamente esa es nuestra experiencia en estos 4 años. En cuanto a satisfacción, la verdad es que tanto las empresas que se mentorizan como las personas que mentorizan, pues la satisfacción es elevada. Y para muestra, que siguen prácticamente las personas que iniciaron en la red, aunque alguna de ellas anda, como os decía, pues en momentos igual más complicados en su trayectoria profesional y no están participando tan activamente, pero no se quieren tampoco desvincular. Les parece un entorno muy favorable para seguir participando y prácticamente ninguna se ha dado de baja todavía. Así que espero que os haya parecido interesante y si tenéis alguna cuestión o alguna duda que yo os pueda resolver, pues estoy encantada. Muchas gracias, Elena, por la intervención. Yo creo que sí, que va a haber preguntas. Yo por lo menos ya tengo una. Y ya a nosotros se nos pasa por la cabeza la posibilidad de que intervengan en una cooperativa, pues en una empresa que intervenga más de un mentor. Pero bueno, ¿vosotros cómo lo habéis? ¿Tenéis solamente un mentor por entidad o habéis compartido mentoría en algunos casos? Sí, sí, pues es muy buena pregunta porque era algo que os quería comentar además. Llevamos también un par de años haciendo comentorizaciones.
porque hay alguna empresa que, por parte de la empresa que se mentoriza, pero también por parte de las personas que mentorizan. Hay puntualmente alguna empresa que tiene un objetivo concreto que quiere trabajar y así lo propone, pero en la relación ya establecida con esa persona mentora, si en esa relación se identifica algo que esa persona mentora no es capaz o se quiere o se necesita apoyar en alguien de la red, por supuesto que están participando. Esa es una de las grandes riquezas, yo creo, de establecer una red de mentores también, que entre ellos se conozcan, que conozcan un poco cuáles son sus perfiles y sus trayectorias y que puedan contrastar pues, lo que en un momento determinado un mentor pueda estar trabajando con otra empresa con otros. Y en ese sentido también estas reuniones que os digo de buenas prácticas para ver un poco cómo van los procesos también van en ese sentido, para que se complementen, porque lógicamente estamos contando con personas que mentorizan que ellas hablan a través de su experiencia, pero no estamos hablando de que el mentoring no es una consultoría ni es un asesoramiento, es hablar de mi experiencia a otros para que otros recojan a partir de ahí lo que a ellos les haga falta. Entonces, no son personas que saben de todo, tienen su bagaje profesional y, lógicamente, hay áreas en las que se sienten mucho más cómodos que en otras. Entonces, por supuesto que tiene mucho sentido que haya co-mentorizaciones o como le queramos llamar. Y por parte de los mentores también, a la hora de incrementar la red con nuevas personas, las nuevas personas que se incorporan a mentorizar nos propusieron, nos dijeron que se sentían más cómodas si de inicio podían esa primera mentorización hacerla de la mano de alguien que ya había tenido una experiencia como mentor. Entonces, las comentorizaciones también vienen un poco de la mano de estas nuevas incorporaciones de personas mentoras que están comentorizando con alguien que ya tiene experiencia. Entonces, su primera experiencia pues, es mucho más fácil también para ellas. Sí, una cuestión. ¿He entendido mal o has comentado que realizan las mentorizaciones conjuntas? Quiero decir, dos personas en el mismo momento mentorizando, dos mentores en el mismo momento o en momentos separados. Sobre todo están participando en el mismo momento. En esta segunda casuística, cuando os digo que se incorporan nuevas personas mentoras, que lo están haciendo de la mano de mentores que ya han tenido esa experiencia, lo hacen de manera conjunta. Si la necesidad parte de las empresas mentorizadas y al hilo de que la relación que ya está establecida entre mentor y mentorizado se identifica una necesidad que no se puede atender en esa relación, es cuando se llama a otra persona de la red para que les eche una mano o para que les cuente un poco su experiencia en ese ámbito. Y ahí generalmente participan conjuntamente. Entiendo que en cualquier caso de manera coordinada. Vale, y otra cuestión, un poco vinculado, bueno, con la coordinación, justo con ese apartado, nosotros habíamos pensado y lo proponemos y lo tenemos así diseñado, tener una herramienta que permita conectar lo que es el proceso de mentalización con las entidades, que es una especie de acta, modelo de acta, en que en cada proceso de mentorización, bueno, que sirva pues, para compartir cuáles son los avances e incluso pues, que nos ayude a intervenir desde las asociaciones en el proceso. Cuando digo intervenir es en apoyo de, en favor de o ayudando a que el tema evolucione y que evolucione por la buena. ¿Tenéis alguna herramienta similar? Sí. Nosotros también tenemos por un lado un marco de acuerdo que recoge
que recoge las reglas del juego, un poco el código ético de la relación y bajo qué principios se tiene que dar un poco esa relación. Recoge también, que me imagino que será un aspecto que a todos les ronda en la cabeza, pues el tema de la duración, el tema de la confidencialidad de lo que se hable en ese marco de la relación, y eso se firma de inicio. Y a posteriori, cuando ya la relación ya está establecida, para esas reuniones que os decía que se establecen presenciales entre mentor y mentorizado, sí que tenemos un modelo de acta que se lo facilitamos para que, en este caso, los mentorizados recojan ahí cuál es el objetivo de la reunión, a qué se han comprometido trabajar con el mentor para la siguiente reunión, y sirva como herramienta para trabajar entre ellos y, como dices, para tener también un poco constancia y conocimiento por parte de ANEL de cómo va avanzando. Y además es muy útil también porque al final de la relación, el hecho de tenerlo recogido te da visibilidad del objetivo que tenías y de si lo has conseguido o no. Entonces, eso es importante para que ni el mentor ni la empresa mentorizada vean que han perdido el tiempo. Es importante ver el avance y para qué ha servido la relación.